Mi nombre es Jan Lucatioli y el día de hoy lo que voy a hacer es presentar pues, de la tarea los ejercicios 6 y 7 de esta. Escogí estos, a pesar de que la instrucción dice que solo uno podría ser de 5, 6 o 7. Yo escogí el 6 y el 7 porque son los que me gustaron más y los que me gustó más resolver. Entonces, bueno, el primer ejercicio, para resolver el primer ejercicio, se deben de seguir los siguientes pasos. Lo primero siempre es analizar el enunciado, entender qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que tenemos, cómo podemos averiguar lo que nos están pidiendo y hacer análisis preliminar. Lo segundo, pues, es buscar una ecuación de filtro. En este caso parece que será de segundo orden por el tipo de denominador y buscarle calzar con alguna de las ecuaciones que conocemos. Después se interpreta el resultado, y con esto me refiero a resolver los incisos que sean numéricos y diseñar el circuito para el valor específico del capacitor. Entonces, antes de entrar de lleno al ejercicio, voy a proceder a mostrar el formulario. ¿Por qué? Porque yo inicialmente dije que parecía un filtro de segundo orden y es por la forma en la que está presentada pues el denominador. Si vemos en la tarea, el denominador tiene tres términos, ¿cierto? Un f al cuadrado, un f normal y un f es 0, a la 0, digamos. Lo mismo sucede en este caso. Bueno, para los filtros de segundo orden sucede lo mismo. Tengo un s al cuadrado, tengo un s y tengo un 1, recordando que s es omega por j. Entonces, debemos buscar la calzar con la de un filtro de segundo orden paso bajo, de un filtro de segundo orden paso alto o de un filtro de segundo orden de paso banda. ¿Qué es lo que se puede intuir? Que será de segundo orden paso alto, porque la función de transferencia tiene un cuadrado en el numerador. Entonces, vamos a ello y vamos a simplificar la expresión. Como vemos, todas las expresiones que mostré antes tienen un menos 1 por aquí. Entonces podemos sacar un factor común de 250 por 10 a la 3. Si yo saco ese factor común, en el paso siguiente puedo reacomodar y reescribir que la frecuencia al cuadrado entre 250 por 10 a la 3 sobre todo este denominador que nos dio a sacar el factor común es la función de transferencia. Pero según la función de transferencia, de hecho voy a tenerla aquí, pues de que esta es la respuesta, necesito que haya un cuadrado y bueno, ese término sea lineal y ese término sea simplemente un 1. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya tenemos un 1, tenemos un término que es lineal efectivamente y tenemos la frecuencia elevada al cuadrado, pero aquí hay un negativo y aquí hay otro negativo. Entonces hay que buscar la manera de reducir esa expresión y poner un positivo aquí y un positivo aquí. Un truco muy importante, o tal vez no un truco, sino, bueno, un poco de maña a la hora de resolver este problema es darse cuenta que multiplicar por j al cuadrado, o sea, j al cuadrado, recordar que es simplemente menos 1, yo técnicamente tendría lo que estoy buscando tanto en el numerador como el denominador, porque en el numerador aquí me va a dar un j al cuadrado, entonces, perdón, un j al cuadrado, entonces todo esto es la expresión del numerador que notaba la ecuación de transferencia, en la función de transferencia de un filtro paso bajo, ¿verdad? Entonces, pues, filtro paso alto, mil disculpas. Entonces, operando, nos vamos a dar cuenta que j al cuadrado por jf, bueno, por j, en este caso, por j al cuadrado, sería simplemente encerrar todo dentro de un cuadrado. Pero ¿cuál es la raíz cuadrada de 250 por 10 a la 3? Sería 500. Esa sería la frecuencia en hertz, 500 hertz. Lo mismo sucede aquí, 500 hertz, perdón. Sería 500 hertz. Todo esto elevado al cuadrado, entonces aquí habría un j al cuadrado. Esa es la expresión que me quedaría. Y aquí sería lo mismo que lo que me quedaba arriba, con la diferencia de que en el siguiente término aquí habría un más, porque j a la 3 es menos 1, menos j. Pero tendría menos j, que sería más j.
En ese caso yo uso, bueno, sí, estoy usando J, pero también uso I a veces. Entonces yo a partir de esa simplificación me voy a dar cuenta que la función que me queda es esta. Es la de un filtro paso alto de segundo orden. Y como es un filtro paso alto de segundo orden, puedo despejar la frecuencia de corte y puedo despejar, bueno, pues el Q, que son las dos variables que desconozco. Como dije o anticipé, la frecuencia de corte sería en 500 Hz. Se puede meter la calculadora y evaluar eso. Ahora, para encontrar la Q o el factor de calidad, yo tengo que darme cuenta que 1 omega sub 0 Q por Q, 1 sobre omega sub 0 por Q, tiene que ser igual a ¿qué? De acuerdo con las ecuaciones o la ecuación que sacamos, todo eso, imagínense que aquí hay un 1, un 1 sería esto que está por acá. O sea, 1 sobre 10 a la 3 o 10 a la menos 3. Entonces, cuando yo hago eso, voy a obtener que esta frecuencia ya lo conocemos, que es 500, y voy a tener 1 sobre 1000. Entonces, paso el 500 o paso el 1000 a multiplicar, paso el Q para allá, y me da que el Q es igual a 2. Si el Q es igual a 2, o el factor de calidad es igual a 2, significa que es un filtro Chebyshev. Pero eso no es relevante para la realización del ejercicio. Ahora, para la hora de diseñar, necesitamos dos fórmulas importantes, que son las que se muestran por acá, que me relacionan el factor de calidad, la frecuencia de corte y el capacitor con la resistencia, para determinar la resistencia. Nada más tener en cuenta que estos valores que estoy marcando en este momento son calculados cuando la frecuencia está dada como frecuencia angular, es decir, radianes sobre segundo, mientras que los de abajo están dados o se calcularon cuando la frecuencia está en kilohertz o en hertz en este caso. La frecuencia de corte, claro. ¿Qué pasa con eso? Que si yo utilizo la fórmula considerando que tenemos capacitores de 10 nanofaradios, pues ya se vuelve muy fácil encontrar R1 y R2. Simplemente se aplica la fórmula y el filtro me queda de la siguiente manera. Sí, ese sería el filtro paso alto de segundo orden para la función de transferencia que nos estaban dando. Ese sería el ejercicio. Ahora, para el ejercicio 7, ese es muy interesante también, porque nos están diciendo que una emisora telefónica transmite frecuencias de entre 0 y 4 kHz, pero información, eso en la parte de voz, y transmite información de 25 kHz a 1 MHz. Evidentemente, no queremos que una emisora de radio transmita datos a los radio oyentes, porque si no sería muy raro, generaría mucho ruido y al postre, bueno, pues pérdida de atención o de espectadores. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Atenuar esa componente de datos, hacer que no se escuche, pero que sí esté presente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, con un filtro. ¿Y qué condiciones debe cumplir? Que permita pasar la voz. Cuando nos dice eso, tenemos que asumir toda la voz tiene que pasar, es decir, de 0 a 4 kHz tiene que pasar. La frecuencia de corte no puede ser menor que 4 kHz si queremos hacer que 4 kHz sea el máximo de la voz, ¿verdad? Y nos están dando que la atenuación de la componente de voz debe ser 1 decibel, es decir, muy poquitito, se tiene que atenuar muy poquito. Entonces ya asumimos que la frecuencia de corte puede estar por encima de la frecuencia máxima de transmisión de la voz, que sería 4 kHz. Y también nos dice que el circuito tiene una ganancia en paso banda de 0 decibelios, es decir, que no se está atenuando la componente de la voz desde 0 a casi 4 kHz. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. Eso nos sirve eventualmente para pues para conocer, pero técnicamente para calcular no nos sirve de mucho, porque lo que nos sirve es que la atenuación máxima sea 1 decibelio. Como es una atenuación, debe ser negativa. Sabemos que los decibelios se calculan como 20 log de
la magnitud de la, digamos, de la atenuación adimensionalmente. Y nota que si despejamos esto, siendo la magnitud de h nuestra incógnita, nos da que esto es 10 a la menos 1 sobre 20. Y sabemos que la frecuencia máxima de paso tiene que ser de 4 kHz. Es decir, debemos utilizar un filtro paso bajo, porque queremos dejar pasar las frecuencias bajitas y atenuar las altas. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir aquí? Bueno, pues saber o darse cuenta que un par ordenado en el diagrama de Bode de un paso bajo lo que hace es mantiene las frecuencias bajas y atenúa las más altas. Debería así. Evidentemente aquí sería un valor de K específico y bueno, nada más sería tomar en cuenta eso. Pero ese Bode nos indica que hay un par ordenado de ganancia, o sea, de H, de la magnitud de la ganancia, o atenuación en este caso, y la frecuencia. Entonces podemos despejarlo a partir de eso. Ya sabemos cuánto vale la magnitud de H, digamos en este punto, pero no conocemos el F sub 0, que sería la frecuencia de corte. Entonces podemos resolver esa ecuación con la calculadora utilizando la expresión de la magnitud de un filtro paso bajo de primer orden inicialmente, y vamos a dar cuenta que esta es la frecuencia de corte. Si evaluamos en 25 kHz, nos vamos a dar cuenta que se atenúa mucho. Sería casi 11 decibelios, que es bastante. Entonces vemos que sí está sirviendo el análisis que estamos haciendo, pues que se está turnando la componente de datos. Ahora tenemos que diseñar el circuito. Y para este caso, bueno, pues es bastante sencillo. Podríamos arrancar desde este punto y decir que RF entre R1 es igual a menos 1. Pero en este caso no sirve de mucho porque ya tenemos la frecuencia de corte y ya tenemos el capacitor. Eso serviría si no tuviéramos alguna de esas otras dos. Simplemente asumimos alguna resistencia y despejamos ya sea la frecuencia o el capacitor. Pero en este caso nos están dando la frecuencia y el capacitor, entonces esta es la ecuación que nos sirve para despejar. Y nos vamos a dar cuenta que RF y R1 por diseño son la misma resistencia, que es 80 kiloohmios. Ya sabiendo cómo se hace el análisis de primer orden, de filtro de primer orden, conviene hacer lo mismo con los filtros de segundo orden. Es un filtro paso bajo de segundo orden que tiene por ecuación de transferencia o función de transferencia esta que estoy marcando por acá. ¿Ok? En las instrucciones nos están diciendo que se quiere un filtro Butterworth, que tiene un factor de calidad de 1 sobre raíz de 2, que es aproximadamente 0,707 adimensionalmente, ¿verdad? Y se sabe que la magnitud en este caso puede ser escrita de este filtro de la siguiente manera, ya con esa expresión. Nuevamente, este lo conocemos, este no lo conocemos y este técnicamente sí lo conocemos. ¿Cuál componente utilizamos ahí? Bueno, sería la componente máxima de transmisión de los datos, así como lo hicimos anteriormente en el inciso anterior, que sería 4 kHz. Entonces yo planteo esa ecuación igual a como se planteó anteriormente, solo que con un factor más, que sería ese 1 sobre raíz de 2, nos vamos a dar cuenta que la frecuencia es esta. Y como dije al inicio, bueno, pues tiene sentido que la frecuencia de corte sea un poquitito mayor, o en este caso bastante mayor, que la frecuencia máxima que queremos tener, porque si no estaríamos comiéndonos o atenuando una parte de la voz, y evidentemente eso es lo que no se quiere, es lo que se quiere evitar. Al evaluar eso que estamos obteniendo en el inciso E, en la función de transferencia, perdón, al evaluar la frecuencia de 25 kHz, esto sería un F, perdón, en la función o en la ecuación de la magnitud, vamos a obtener que esto es adimensionalmente, pero menos 76 decibelios. Como vemos, o atenúa muchísimo más la señal de cómo se atenúa en el filtro de primer orden. Entonces, como vemos, el análisis tiene pues sentido. Nos damos cuenta que en primer orden atenúa bien, pero no atenúa lo suficiente como para que se
para que se deje escuchar completamente.